¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un hombre que toda su vida se ha considerado hetero empiece a cuestionarse lo que siente, lo que le atrae o cómo se define? Es un tema del que casi nadie habla sin chistes incómodos o silencios raros. Pero hoy vamos a meternos hasta el fondo en algo que cada vez más hombres experimentan en algún momento de su vida. No es un vídeo de cotilleo ni de morbo. Es un análisis real, humano y con un toque personal sobre ese momento en el que un hombre dice: oye, ¿y si no soy exactamente quien pensaba que era? Antes de seguir, si este tipo de contenido te aporta algo, dejad un like, suscribíos y activad la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo, porque lo que viene ahora os aseguro que abre bastante la mente. Durante décadas se ha vendido la idea de que la identidad en cuanto a orientación es súper rígida, casi como si viniera impresa en el DNI, pero en la vida real las cosas no son tan binarias. Hay matices, momentos, influencias, descubrimientos inesperados, y eso que nadie te enseña en el cole, que las personas no somos fotocopias en blanco y negro. Y esto vale también para los hombres que se han identificado como hetero toda su vida. Que un hombre se lo cuestione no significa que esté haciendo nada raro ni que haya engañado a nadie. Significa que está siendo honesto consigo mismo. Y eso, aunque suene bonito, puede remover muchísimo por dentro. El origen de estas dudas suele empezar mucho antes de que la persona se atreva a decirlo en voz alta. A veces, ni siquiera tiene que ver con sentirse atraído por alguien en concreto. Puede ser algo tan simple como compararse con otros hombres y pensar por qué siento esto así y no como mis colegas. O puede surgir tras una experiencia concreta, una amistad que toca fibras emocionales que jamás había sentido, una conversación, un sueño, una escena de una serie que despierta preguntas o incluso la presión de intentar encajar en un molde que ya no les sirve. Hay tíos que empiezan a cuestionarse porque de repente se encuentran hablando horas con un amigo de temas personales, sintiéndose comprendidos de una forma que jamás habían sentido con nadie, y se asustan de lo que eso significa o no significa. Te voy a contar algo que mucha gente no sabe. A nivel psicológico, es bastante habitual que la identidad, en este aspecto, no esté completamente definida en la adolescencia. Mucha gente cree que todo queda sellado en esa etapa, y que a los 16 o 18 ya sabes quién te gusta para siempre. Pero la realidad es otra. El cerebro humano sigue desarrollándose y cambiando hasta bien entrados los veintitantos. Y con la vida adulta, la experiencia, las relaciones, la madurez y las crisis existenciales que a todos nos golpean alguna vez, es normal que vuelvan las preguntas. Esto no se cuenta lo suficiente, pero es un dato importante para entender por qué a algunos les llega esa fase de espera. ¿Y si no soy exactamente hetero como pensaba, a los 25, a los 30 o incluso a los 40? Y aquí entra algo clave que causa muchísima confusión. La sociedad nos ha enseñado a mezclar conceptos que no deberían mezclarse. La identidad de orientación, la identidad de género, la estética, la expresión emocional, la masculinidad o la afinidad con otras personas son cosas distintas, pero a muchos hombres, desde pequeños, se les ha programado con un manual de instrucciones de lo que es ser hetero. Ese manual es una fantasía cultural, no una realidad humana. Y ese manual dice cosas como: un hombre hetero no puede hacer esto, no puede sentir esto, no puede admirar a otro hombre sin que signifique algo, no puede. Lista interminable. Cuando alguien vive muchos años creyendo ese manual, cualquier emoción o conexión fuera de ese guión se vive como un terremoto. Y ahí es cuando vienen las dudas. No te imaginas cuántos hombres han pasado por esa fase en silencio, porque ser hombre y cuestionarse cualquier cosa relacionada con la identidad es casi un tema tabú. Si un hombre lo expresa, teme que lo ridiculicen, que sus colegas hagan bromas, que su familia piense cosas equivocadas o que su pareja se asuste. El miedo al juicio social pesa mucho más que las dudas internas. De hecho, hay miles de casos de hombres que solo se han atrevido a hablarlo con alguien años después de haberlo sentido por primera vez. Algunos incluso lo han enterrado tan hondo que ni ellos mismos sabían que lo estaban haciendo. No es exageración decir que muchos prefieren vivir confundidos antes que arriesgarse a ser juzgados. Ahora bien, ¿qué factores suelen despertar estas reflexiones? Algunos vienen de dentro y otros del entorno. Uno muy común es la comparación emocional. No hablo de comparar cuerpos ni nada de eso. Hablo de sentir una conexión profunda, protección, admiración o vulnerabilidad con otro hombre y pensar: esto nunca lo he sentido así con nadie. Y no saber si eso es amistad, afecto, admiración o algo más. También está el factor de ver modelos nuevos de masculinidad. Cada vez hay más hombres que expresan sus emociones,
que no tienen miedo de abrazar, de cuidar a sus amigos, de mostrar sensibilidad. Eso ha abierto una puerta enorme para que otros se reconozcan y digan, pues igual, esto era parte de mí y no me dejé sentirlo. Las series, películas, libros y redes sociales también influyen, pero no en el sentido superficial que la gente cree. No es que ver un personaje haga que a alguien se le ocurra. Lo que realmente ocurre es que ver representación permite verse reflejado por primera vez. Y eso puede despertar pensamientos que ya estaban ahí. La representación funciona como un espejo. Si nunca te has visto, no puedes cuestionarte lo que no conoces. Cuando ves a alguien viviendo algo parecido a lo que tú sientes, de repente tu cabeza conecta piezas. Uno de los detonantes más curiosos es cuando un hombre empieza a sentirse más libre de hablar de belleza masculina o expresiones de admiración sin sentimiento de culpa. Cuando deja de censurarse al decir que otro hombre es atractivo, elegante o interesante, puede descubrir sensaciones que nunca había explorado. Y cuidado, esto no significa automáticamente que su orientación cambie. Significa que se está permitiendo sentir sin filtros. Puede que al final siga sintiéndose hetero, o puede que abra un abanico. Lo importante es que el proceso viene de dejar de reprimirse. También hay un fenómeno social del que casi nadie habla. Muchos hombres han tenido tan pocas experiencias emocionales profundas con otros hombres, más allá del fútbol, las bromas o las cervezas, que cuando por fin se dan una, la confunden con otra cosa porque no saben reconocer lo que sienten. Esto es brutal y real. A los hombres se les ha privado tanto del afecto emocional masculino que cuando lo tienen, pueden pensar que les está moviendo algo que nunca pensaron. En cambio, si desde pequeños se normalizara la cercanía emocional entre hombres, muchas de estas dudas se vivirían con menos angustia y más claridad. Todo esto tiene un impacto fuerte en la identidad personal, porque no es solo preguntarse qué siento, es preguntarse quién soy. Y eso puede hacer que un hombre revise años de recuerdos, relaciones, decisiones y hasta bromas que hizo en el pasado. Puede entrar en una fase de vergüenza, de culpa, de rabia consigo mismo o de alivio según el caso. Y ojo, hay otra cara de la moneda. Hay hombres que se cuestionan y después de reflexionar descubren que siguen siendo hetero, solo que más libres, menos prejuiciosos y más conectados emocionalmente. Cuestionarse no obliga a cambiar la etiqueta. Cuestionarse es simplemente conocerse mejor. Aquí quiero hacer un apunte muy personal. Creo que uno de los mayores problemas es que nos han vendido que todo esto es blanco o negro, que si dudas es porque algo eres. Yo sinceramente creo que cuestionarse no te mete en ninguna caja. Cuestionarse es crecer. Es ser honesto contigo mismo. Y en un mundo lleno de gente que se miente para encajar, quien se atreve a hacerse preguntas ya va un paso por delante en madurez emocional. No es fácil mirarse al espejo sin máscaras y decir, tal vez, no me conozco tanto como creían, pero es valiente y esa valentía merece respeto. No bromas baratas. Por cierto, si has llegado hasta aquí, significa que este tema te interesa de verdad. Y eso demuestra mente abierta. Dejad un like, suscribíos y dad a la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video para apoyar este tipo de contenido que rompe tabúes. Porque hay mucha gente que necesita escucharlo, pero nadie se atreve a decirlo. Así de claro. Ahora, quiero tocar un punto que suele incomodar, pero que forma parte del análisis. Vivimos en una época en la que el acceso a comunidades, a debates públicos y a información es enorme. Internet ha permitido que mucha gente ponga nombre a lo que siente. Hombres que jamás se habrían atrevido a hablar de sus dudas. Hoy encuentran foros, vídeos, experiencias de otros y dicen, oye, no soy el único. Y eso puede ser un alivio o un caos, dependiendo del momento. Porque cuando ves miles de etiquetas, definiciones, experiencias y opiniones, puede ser abrumador. Algunos sienten presión por encajar en una palabra, otros sienten libertad total. Pero lo cierto es que Internet ha hecho que mucha gente se atreva a hacer preguntas que hace 20 años nadie hacía en voz alta. Hasta aquí llevamos la primera mitad de este viaje. En la segunda parte voy a entrar en lo más potente, cómo evoluciona este cuestionamiento con el tiempo, qué impacto tiene en relaciones, parejas, familia, autoestima y cómo se integra la identidad cuando un hombre por fin encuentra respuestas. También hablaremos de mitos, de errores comunes y de cómo vivir este proceso sin drama ni etiquetas forzadas. Cuando un hombre empieza a cuestionarse, el camino que sigue no es igual para todos. Hay quien lo vive como una etapa breve de reflexión y ya. Otros pasan por un viaje largo que implica desaprender, reconstruirse y redefinir cómo se relacionan con el mundo. Y lo más curioso es que muchas veces
Este proceso no tiene nada que ver con lo que la gente piensa, ni con clichés. No va de encajar en una etiqueta nueva, ni de cambiar toda tu vida de un día para otro. Va, sobre todo, de tener la libertad interna de decir esto es mío, lo entiendo y lo acepto sin miedo. Con el tiempo, estas dudas suelen evolucionar hacia 3 caminos principales. El primero es el de quienes descubren que lo que sentían era más una búsqueda emocional que algo relacionado con orientación. Hombres que confundían cercanía, cariño o admiración por falta de costumbre en expresar emoción con otros hombres. Cuando integran esa parte afectiva, se sienten más libres, más seguros de sí mismos, y se dan cuenta de que seguir siendo hetero no significa ser frío ni distante. De hecho, suelen ser los más agradecidos por haber pasado por ese cuestionamiento, porque les abrió una puerta a una versión más auténtica de ellos mismos. Mejoran sus amistades, son más cariñosos, más empáticos y derriban el muro de soy hombre. No puedo sentir esto. El segundo camino es el de quienes descubren que no encajan del todo en una etiqueta rígida. No significa que cambien drásticamente su vida, simplemente aceptan que no todo es blanco o negro. Algunos se identifican con un espectro más amplio de sensibilidad o atracción, y esto no significa que tengan que contárselo al mundo o cambiar nada externo. Muchas veces es algo íntimo, personal, que solo les aporta paz mental. Ganan libertad, se quitan un peso de encima y empiezan a disfrutar de ser ellos mismos sin justificarse. Curiosamente, suelen ser hombres que antes tenían opiniones muy rígidas y que ahora, tras vivirlo desde dentro, se vuelven más tolerantes, más comprensivos y más respetuosos con los demás. El tercer camino es el de quienes descubren que lo que sentían sí tenía que ver con orientación y encuentran sentido a experiencias pasadas que antes no sabían interpretar. Esto puede ser liberador, pero también puede remover mucho. Algunos sienten alivio porque por fin entienden lo que les pasaba. Otros viven una mezcla de miedo, emoción y vértigo, porque saben que esa comprensión implica cambios en su vida. No tienen por qué ser cambios extremos, pero sí internos. Aceptar algo así cuando has construido tu identidad durante años. Puede sentirse como desmontar un edificio y volver a montarlo con piezas nuevas. Pero cuando por fin encajan, el resultado suele ser una tranquilidad que no habían sentido nunca. Ahora, ¿qué impacto tiene todo esto en las relaciones? Suele ser uno de los terrenos más sensibles. Si ese hombre está en pareja, pueden surgir muchos temores. El miedo a hacer daño, el miedo a no ser comprendido, el miedo a que piensen que les han mentido. Pero la realidad es que reflexionar sobre uno mismo no invalida la relación que hayan vivido. Haber amado a alguien, haber sido fiel o haber sido sincero, no se borra por cuestionarse. Muchas parejas que han pasado por este proceso con madurez han salido fortalecidas porque aprenden a comunicarse de verdad, sin filtros, sin máscaras. Otras, claro, descubren que sus caminos van en direcciones distintas, y aunque duela, también forma parte de crecer. Las amistades también se ven afectadas, aunque para bien o para mal, depende del entorno. Los amigos con mentalidad abierta suelen reaccionar con apoyo o, como mínimo, con respeto. Son los que dicen, estoy contigo, tío, aunque no lo entienda del todo. Esos amigos valen oro. Otros, sin embargo, pueden reaccionar con bromas, incomodidad o distancia porque no saben cómo gestionar el tema. Y aquí viene un consejo personal que te diría a cámara, mirándote directamente en sí. Alguien desaparece cuando muestras tu yo real, no era tu amigo. Era alguien que solo quería encajar contigo mientras encajabas con su idea de ti. Los amigos de verdad aguantan cuando eres tú, no cuando interpretas un papel. Pero el impacto más fuerte suele ser interno. La autoestima pega un cambio enorme. Al principio, puede tambalearse. No es fácil desmontar creencias que llevas toda la vida arrastrando. Puedes sentir confusión, culpa, miedo, vergüenza o incertidumbre. Pero cuando atraviesas esa fase, cuando empiezas a aceptar lo que sientes sin juzgarte, aparece una versión tuya más sólida. Los hombres que pasan por este proceso suelen ganar algo que mucha gente no tiene: autoconocimiento. Y eso es una ventaja brutal, porque cuando te conoces bien, tomas decisiones más conscientes, eliges relaciones más sanas y tienes menos miedo al que dirán. Hay un detalle del que casi nadie habla, pero que marca la diferencia. Cuando un hombre se cuestiona esto, también se rompe el mito de la masculinidad rígida. Empieza a ver que ser hombre no significa cumplir un rol prefabricado, y muchos acaban redefiniendo su forma de ser hombre, no solo su orientación. Aprenden a llorar sin sentir que pierden dignidad. Aprenden a abrazar a sus colegas sin sentir vergüenza. Aprenden a expresar cariño sin miedo a interpretaciones. Y eso crea una masculinidad más humana, más real, más libre. Si te soy sincero, ojalá más hombres se permitieran esa flexibilidad
aunque no se cuestionen su orientación, porque nos haría la vida más fácil a todos. Pero claro, también hay errores típicos durante este proceso. Y quiero decirlos, porque si alguien que me está viendo está pasando por esto, quizás le sirva. Uno es precipitarse en buscar una etiqueta. No hace falta ponerle nombre a todo de inmediato. Puedes estar explorando y aprendiendo sin necesidad de colgarte un cartel. Otro error es contárselo a alguien que sabes que no lo va a entender. No porque haya que esconderse, sino porque si estás vulnerable, lo último que necesitas es un comentario que te hunda. Busca a alguien que escuche, no que opine. Y un error más es compararse con otras historias. Cada persona tiene su tiempo, su ritmo y su camino. No te compares, no te obligues a vivirlo como otro lo vivió. También quiero desmontar algunos mitos muy comunes. Uno es pensar que si un hombre se cuestiona es porque ya estaba decidido desde siempre y no lo sabía. No necesariamente. A veces simplemente evoluciona, igual que evolucionan gustos, valores, relaciones. Otro mito es creer que cuestionarse te cambia por completo. A no cuestionarse te revela, te muestra cosas que siempre fueron parte de ti y que ahora puedes reconocer. Si eliges la segunda opción, tu vida se va a volver mucho más auténtica. Y aunque suene a frase de tasa motivacional, es verdad. Cuando empiezas a vivir desde la autenticidad, se nota. Tu energía cambia, tus relaciones cambian, hasta la forma de mirarte al espejo cambia. Porque ya no estás interpretando un papel, estás siendo tú. Tú. Y aquí va una última reflexión personal, de esas que dirías entre amigos. Si algún día te encuentras a un hombre que te confiesa que está pasando por esto, no le sueltes un chiste ni le digas que son fases. Escúchalo, acompáñalo, no porque tengas que entenderlo todo, sino porque cuesta muchísimo sacar ese tema. A veces apoyar es simplemente estar, no opinar. La empatía también es valentía, y te aseguro que puedes marcar la diferencia en cómo esa persona viva su proceso. Hemos hablado de viaje interno, de relaciones, de autoestima, de mitos, de evolución y de identidad. Y aunque este vídeo sea informativo y no sustituya ningún tipo de material oficial o profesional, espero que haya aportado algo que no se suele contar. Si lo has sentido cercano, si te ha removido o si te ha hecho pensar, ya ha cumplido su función. Y si conoces a alguien que le vendría bien escucharlo, compártelo, porque a veces un simple vídeo puede cambiarle a alguien una etapa entera de vida.